La ambición no es como la pintan, no es dinero, no es ego, es visión. Es la energía profundamente humana que nos mueve a imaginar algo distinto y a trabajar paso a paso para hacerlo realidad. En este podcast hablamos de ambición como poder personal, la capacidad de decidir, de construir futuro y de no conformarse. Porque todos somos ambicionarios en distintas etapas de la vida. Hola, soy Natalia Perdomo, periodista y creadora de contenido, y este es el cuarto capítulo de Ambicionarios, el podcast by Colfondos. Bueno, hoy tenemos un tema que me parece muy interesante y es pensar un poco más en el futuro, construir futuro cuando el tiempo parece muy lejano, y para eso tengo dos invitados muy especiales. Quiero empezar contigo, Enzo Pisani, vicepresidente de operaciones en Colfondos, y contigo, Nicolás Vázquez, economista y fundador de El Diario del Banquero. Chicos, bienvenidos, gracias por aceptar estar en este espacio donde seguramente mucha gente nos va a ver y donde seguramente vamos a dejar un mensajito o algo, tal vez vamos a cambiar en la gente que nos está también escuchando. Bienvenidos. Gracias. Gracias. Quiero empezar hablando sobre el tema porque a veces los jóvenes cuando, o no sé si les ha pasado, tenemos 25, 30 años, nosotros como que no pensamos que el futuro va a llegar. Nico, no sé si te pasó, pero uno cree que ese futuro está por allá lejano, y realmente yo siento que desde lo financiero, que es un tema que también vamos a tratar acá, si uno tomara decisiones más conscientes a esa edad, seguramente los resultados y el futuro que uno quisiera tener, pues seguramente sería mucho mejor. ¿Por qué tomamos malas decisiones cuando tenemos esa edad, Nico? Yo creo que es una falta de educación, es una falta de educación financiera que no te la dan en el colegio, no te la dan en la universidad, y dependiendo de tu hogar te la pueden dar o no. La relación con tus papás con el dinero va a influir muchísimo en tu relación con el dinero. Entonces esa falta de educación lleva a que las personas no ahorren desde pequeñas, no entiendan, digamos, la magia de ahorrar e invertir desde pequeñitos, que eso se genera una cosa que se llama el interés compuesto, y eso hace maravillas, pero a 30, a 40 años. Claro, la gente lo ve, como decías, muy lejano. Entonces, digamos, esa falta de educación hace que no tengas esos hábitos de ahorro que podrían llevar a tener mucha más riqueza y una vejez, digamos, mucho mejor en el largo plazo. Y también, pues cuando uno es joven y empieza a ganar plata, dependiendo de tus condiciones, pero si vives, por ejemplo, con tus papás, pues entonces no tienes realmente responsabilidades. Entonces te empiezas a gastar la plata, que no está mal, pero siempre hay que tener una parte que se empiece a ahorrar para crear un capital para luego empezar a invertir. Y eso creo que es lo que falta, como que no hay esa educación para uno hacer eso con esa disciplina que te permita, pues, a largo plazo lograr como esas grandes cosas. Enzo, yo creo que cometemos muchos errores cuando nosotros empezamos a ganar dinero. ¿Por qué? ¿Por qué la amarramos tanto? Mira, yo concuerdo con Nicolás que hay un tema clave en la educación financiera que no tenemos. Yo te lo digo personalmente, yo tampoco la tuve de joven y recién aprendí en profundidad el interés compuesto y todo el impacto y cómo se financia una pensión y cuál es la consecuencia de ahorrar o no ahorrar cuando empecé hace ya muchos años a trabajar en el mundo pensional. Y francamente, visto en retrospectiva y con lo que hoy día sí sé, digo, tomé varias malas decisiones, pero a vista de lo que hoy sé. En ese minuto lo pasé chévere, como decías tú, me gastaba la platica y no estuvo mal, no es que haya sido un desenfreno, pero cuando uno, y después lo profundizaremos, entiende, por ejemplo, el impacto del interés compuesto, uno dice, diantres, qué lindo hubiese sido dejar una partecita. Al menos. Un poquito. ¿Ah? Exactamente. ¿Qué hubieras hecho, o sea, ahora que ves desde otra perspectiva, qué es eso que hubieras hecho para que al menos hubieras visto como un resultado de algo, de una partecita? ¿Qué decisión hubieras tomado en ese momento? Mira, yo creo que lo importante no es pensar tanto en lo que hubiese hecho, sino que en qué puedo empezar a hacer ahora. Desde que entendí esta situación, digamos, la importancia, el interés compuesto, cómo se financia una pensión, yo he tenido por muchos años ya a cargo el tema de cálculos pensionales, entonces sé perfectamente hoy cuánta plata se necesita para poder pagar una mesada. Y uno dice, caramba, se necesita harto dinero porque hay temas de expectativa de vida, de grupo familiar, de tasas de interés, etcétera, que pueden ser una complejidad, pero al final se requiere tener un capital importante. Y
Y sí, me hubiese encantado empezar a ahorrar antes, pero apenas entendí y conocí cómo funciona esto, me puse a ahorrar una parte de mi ingreso. O sea, y ese es el llamado. O sea, cuando uno ya va, se informa, lo primero es informarse. Afortunadamente tenemos hoy día personas como Nicolás y canales de comunicación que son mucho más asequibles que lo que había en la época del no internet, que es la época mía. Y yo creo que lo primero es informarse y tomar acción. Siempre es momento. Tomar acción y que en cuanto a la información, Nico es el experto. Nico, ¿qué decisión hubieras tomado tú en ese momento a los 25 años? ¿O qué decisión o qué consejo le puedes dar a alguien que tiene esa edad y que quisiera tomar esa decisión y que de pronto nos está viendo? ¿Qué hace que eso cambie un poco? La cosa es que yo sí empecé muy chiquito, pero era porque mis abuelos no tuvieron educación financiera. Entonces siempre dije, si la tuvieran, su vejez hubiera sido distinta. Okay. Entonces yo sí empecé pequeño. O sea, pequeño es 20, 21 años, yo decía, voy a ahorrar para mi pensión. Entonces ya este man está loco. A los 20 años. A los 20 años yo empecé a ahorrar pensando en, yo me voy a retirar muy tranquilo. No multimillonario, pero muy, muy tranquilo. O sea, la vida que yo quiera, con tranquilidad va a llegar. Claro. Entonces el consejo es ese, es arrancar pequeño. Entonces, ¿cómo arrancas pequeño? Creo que la mejor forma de empezar y entenderlo es vendiendo cosas en el colegio. Porque entonces uno entiende el valor del dinero y entiendes que tienes que ahorrar una parte para ti y otra parte es el costo que te cuesta, no sé, las gomitas, los sándwiches, lo que sea que uno venda. Y luego ya cuando vas desarrollando ese hábito, entonces cuando entras a la práctica, pues lo primero que uno debe hacer es, listo, ¿cuánta plata me pagan? ¿Cuándo me entra? ¿Cuánto necesito para vivir? ¿Y cuánto puedo ahorrar? Lo lógico y lo que está bien es, me pagan, ahorro para invertir y lo que queda me lo gasto. Ese es el paso correcto. Lo que pasa es que para saber hacer eso, primero necesitas entender cuánta plata tienes y cuánto te gastas. Entonces es hacer un presupuesto, saber cuánta plata de verdad necesitas para vivir, cortar gastos hormiga cuando se puede, y luego de tener esa claridad, entonces dices, listo, si yo, no sé, me pagan 1.000.000 de pesos y vivo con 800, pues entonces ya todos los meses que me paguen 1.000.000, de una saco 200, los meto en una cuenta de alto rendimiento, un fondo de pensiones voluntarias, un fondo de inversión, no sé, extranjero, lo que sea, pero sacas 200 y los 800 los usas para vivir. Y si uno empieza con esa disciplina, entonces esos 200 van a empezar a crecer. Claro, al principio 10% de 1.000.000 de pesos son 100.000 pesos, entonces uno dice, no, es que esperar un año para que solo me den 100.000 por 1.000.000 no es nada, pero es que uno no lo mira a un año, uno lo mira a 20, a 30, a 40 y todos los meses metiendo de a 200, además no toda tu vida te vas a ganar 1.000.000, luego te ganas 2, luego 5, luego 10, luego 20, pero sigues con esa disciplina, entonces eso empieza a acumularse una cantidad de capital y ese capital genera intereses y eso genera más capital y más intereses y eso en verdad en el tiempo es como una bola de nieve. Entonces sí. El consejo es ese, es como empezar desde muy pequeño a separar una parte para ahorrar y ya cuando tenés un capital, invertir y no parar, es eso. Ahí está ese tip de Nico y es que yo siento que uno a veces no es consciente de joven del impacto de sus decisiones y es que yo creo que el mundo pues va cambiando. Hay cifras que dicen que cada vez la población adulta es mayor, que cada vez los jóvenes son menos y yo siento que el hecho de que eso también esté pasando, eso va a cambiar un poco primero la economía, la forma en la que las empresas se comportan también, los productos que ofrecen, el tipo de pensión también, la forma en la que nos vamos a pensionar y demás, pero ¿cómo lograr o cómo puede hacer un joven como para cambiar esa mentalidad o qué conversación hace falta que los jóvenes tengan en cuenta en cuanto a la pensión, el dinero y estas finanzas personales? Yo creo que una conversación muy honesta es, ahorita, digamos lo decías, en tu época no había redes sociales, ¿sí? No había tanto acceso a la información y creo que hoy en día sobre todo las personas jóvenes se dejan llevar mucho por lo que ves. Instagram no es real, ¿sabes? Es lo que la gente quiere mostrar, pero eso no es verdad. Pero claro, uno se empieza a comparar, entonces no es que todo el mundo está de viaje, Europa, se compara en esa marca de ropa y tú empiezas a sentir como ese rush, como de necesitar tener todas estas cosas y ahí se te va la plata. Entonces creo que es una conversación muy honesta de qué es la riqueza, cómo se genera y está bien darse gustos,
pero primero consigue el estilo de vida que te permita darte esos gustos. No te des esos gustos y luego trata de construir un estilo de vida que te permita financiar lo que ya te gastaste, sino construye un estilo de vida que te permita luego darte esos gustos. Eso es una conversación muy honesta. Las redes sociales no son reales. Sí, total. Y uno se deja llevar por eso, como ese afán de querer competir y de estar igual que los demás. Entonces, yo siento tú dices eso. que deberíamos como desaprender también algunas cosas. O sea, no solamente lo que vemos en redes sociales, ¿tú crees que también deberíamos desaprender lo que nos enseñan en la casa? Depende de la relación con el dinero. Lo que te digo, si tus papás tenían una mala relación con el dinero, si siempre sentían que en la casa siempre hacía falta el dinero, siempre estaban colgados de deudas. La escasez. La escasez. Vos vas a vivir con una mentalidad de escasez. Entonces, no, yo no me puedo dar nada, yo no me puedo comprar nada, yo no puedo viajar a ningún lado porque me voy a quedar pobre. Y te vas a estancar. Tampoco te estoy diciendo que derroches, pero sí es como, bueno, me entró este dinero, una parte la voy a invertir, la voy a ahorrar porque es importante, pero si yo trabajé duro para algo y me quiero dar ese viaje, o me quiero comprar tal ropa, o me quiero comprar tal cosa, o quiero ir a comer a tal restaurante, pues también dátelo, porque te lo ganaste, te lo mereces, y son pequeños mensajes como de abundancia de, yo conseguí este dinero, me lo puedo gastar, pero va a llegar más, pero porque yo voy a trabajar para que llegue más. Y eso en verdad atrae, eso es magnético. Entonces, dependiendo de cómo fue tu relación con el dinero por tu casa, si fue muy buena y tus papás te dan educación financiera, fantástico. Si fue muy mala y vivías en escasez, tienes que cambiar ese chip. Uy, sí, y nos cuesta, ¿no? No, eso es muy difícil. Sí, eso es súper difícil. Enzo, yo quiero preguntarte, desde tu experiencia, ¿cuáles son esas decisiones tempranas que terminan marcando más la vida financiera de una persona? Bueno, lo hablábamos en parte, esto de empezar a gastar antes de ahorrar, no hacer ese pequeño pedacito, ese bucket de ahorro dentro de mi presupuesto, el no tener esa planificación y sobre todo además que uno gasta, y yo te lo decía en mi experiencia, yo mismo gasté en cosas que me generaban más gastos, o sea, gastaba en un bien, en un carro, y el carro después hay que ponerle combustible y hay que hacerle mantenimiento, y chévere. Pero lo importante es que cuando uno hace ciertos gastos que no están mal, como decía Nicolás, también lo puede equilibrar con una política de ahorro. Ahora, ¿cuál es el kit del asunto? Yo creo que aquí, y el nombre de este podcast lo apunta, ambicionario, apunta a tener una ambición, pero entendida como propósito. Tú lo dijiste, a los 21 años partí. Entonces, más allá de la educación financiera, que por supuesto condiciona mucho, digamos, la forma en que uno enfrenta el desafío de ahorrar, yo creo que es súper importante plantearse desafíos, ambiciones que sean significativas para uno. Porque al final el dinero y la administración de recursos, el dinero es un medio para lograr ciertos fines. Si uno tiene fines claros y fines de largo plazo, como por ejemplo quiero vivir una vejez tranquila, teniendo 21 años, que envidia haber tenido esa mentalidad Sí, tan total. joven. ¿Ah? Yo creo que eso es lo que a uno lo impulsa a cambiar comportamientos si los comportamientos aprendidos de la familia no son los más óptimos, o a reforzar los comportamientos que uno aprendió. Pero creo que es súper importante definir y tener propósitos de vida valiosos, significativos. ¿Ah? Y después el ahorrar se transforma en un medio para llegar a sus fines. Ahorita que estábamos hablando de que cada vez hay más población adulta y menos jóvenes, ¿qué crees que puede cambiar en el futuro con eso? En general, en muchos temas, en la economía, en todo. Mira, eso es un tema que es súper fundamental. Hoy día en Colombia hay 4,7 personas que cotizan al sistema de pensiones por cada persona que está pensionada. Se estima que en 2050 va a haber 3,1 personas que cotizan por cada persona que está pensionada. Yo soy chileno. En Chile hoy hay 3,7 personas cotizando por cada pensionado y se estima que en 2050 va a ser 1,5 personas por cada pensionado. Entonces, ¿qué ocurre con eso? Los sistemas de reparto, como el sistema público de pensiones, depende de la plata que cotizan afiliados activos para pagar las pensiones de afiliados pensionados. Cuando hay casi 5 personas activas cotizando en el día a día para pagarle la pensión a un pensionado, sacándole un 20% a cada uno, por tirar un número redondo, a cada uno de esos 5, tú financias el 100% de la pensión del pensionado. El sistema está equilibrado. ¿Ah? Entonces estos sistemas han funcionado muy bien por muchos años porque venimos de tasas de natalidad y de personas jóvenes trabajando muy altas. Pero como te decía hace un momento,
cada vez nos vamos haciendo más viejos, cada vez la juventud, y me incluyo, tenemos menos hijos, entonces ya no va a haber afiliados activos suficientes para seguir financiando pensiones con este sistema. Por lo tanto, creo que uno de los cambios fundamentales que genera esa variación demográfica, esa baja en la tasa de natalidad, es que los sistemas pensionales del mundo van a tener que volcarse por fuerza a la capitalización individual, o sea, a que las pensiones se financien con ahorro construido por cada uno de nosotros y no por las cotizaciones de nuestros hijos o nuestros nietos. Y eso nos pone una presión en términos de planificación. Hoy día tenemos mucha más información financiera, pero esa información financiera vamos a tener que usarla en favor nuestro, nuestros hijos van a tener que usarla en favor de sí mismos y nuestros nietos, porque si no se ponen a ahorrar, no hay sistema público de pensiones que con reparto pueda financiar pensiones en el futuro. O sea, los jóvenes tienen que tomar decisiones urgentes porque esto puede cambiar absolutamente todo. Nico, ¿tú cómo te imaginas ese cambio en el consumo, en el estilo de vida, cuando ese momento que exactamente está nombrando Enzo llegue? Son varias cosas porque la gente va a vivir cada vez más, la gente vive cada vez más. Las pensiones están diseñadas para que no duren tanto tiempo. O sea, nosotros seguimos con un modelo de pensiones donde la gente tenía una tasa de mortalidad después de su pensión mucho más rápida que ahora. Entonces las personas, digamos, no sé, en su vejez son mucho más activas, ya hacen mucho más deporte, te cuidas mucho más, vas a vivir muchos más años y vas a vivir experiencias. Entonces necesitas que esa pensión te dure todos esos años de más que estamos ya viviendo, pero el sistema todavía no se ha actualizado. Los hábitos, la economía, lo que te van a vender, las experiencias, los lugares donde vas a vivir, creería que se van a volver mucho más funcionales. La gente va a preferir mucho más temas funcionales y mucho más espacios como de compartir. Incluso también ahorita pasa que hay personas que tienen 70 años, ya están pensionados, pero tienen toda la vida todavía para seguir trabajando y lo siguen haciendo. Tienen muchas ganas de vivir sí, también. tienen mucha energía. Entonces, ¿cómo vas a como solventar a toda esta población que cada vez es más vital, vive más y ligado a eso tiene cada vez menos hijos que subsidien esas pensiones? Eso creo que va a ser un choque muy grave, incluso ya hoy la gente lo está viendo, o sea, ya varios financieros, varios economistas están hablando de hay que cambiar el modelo de pensiones. Colombia necesita una reforma pensional bien hecha, pues que va más actualizada, porque la vida cada vez va cambiando, incluso sin irnos a las pensiones, ya digamos cuando ves proyectos de, no sé, para irte a vivir, entonces ya no es como el lujo era el apartamento enorme y los techos altos y tu terraza, ahora te damos un espacio bonito, bien amoblado, pero los lujos están en los amenities de los lugares, la gente ya busca más experiencias, entonces salas de cine, yoga, terraza para asados, pet friendly, porque la dinámica de la vida y la visión de largo plazo de pareja también está cambiando y eso a largo plazo, lo que te decía, la gente simplemente va a buscar experiencias, vive mucho tiempo más, ¿quién lo va a financiar? Tú hablabas de, ahorita mencionaste a largo plazo, y yo creo que ese es un término que a los jóvenes como que no les dan importancia. Ay, eso está a largo plazo, por allá, pero ustedes ¿cómo interpretan realmente el concepto a largo plazo? Para mí, invertir a largo plazo esa plata no la vas a tocar en mínimo 5 años. Pero eso es lo mínimo, ¿no? O sea, a largo plazo son 20, 30 años, pero mínimo que vos sepas que no la vas a tocar en 5 años. O sea, hay plata que tú no has tocado desde los 20, 25 que empezaste a invertir. Pues lo que pasa es que eso simplemente fue creciendo. O sea, cuando yo arranqué obviamente era un ahorro chiquitico, pero ya simplemente él se fue metiendo en diferentes bolsitas, entonces uno las combina. Entonces, claro, por aquí ahorré esto, por aquí este negocio me salió esto, por aquí en estas acciones tenía esto y por aquí en un CT tenía otra cosa. Y luego vendí todo y lo metí en una sola oportunidad de inversión y eso me dio más. Y entonces oportunidad de inversión, entonces abrí un CDT y luego compré unas acciones y de pronto lo metí en otro negocio. Pero él va descreciendo. Yo no te podría decir que hay 2.000 pesos que están desde los 21 años. Pero a largo plazo es entender que probablemente ese dinero no lo Sí, vas a o sea, tocar. para mí esa plata es... Claro, hay una parte para mi pensión, pero obviamente a medida que uno crece y madura, pues sabes que la vida hay que comprar cosas. Pero sí me ha dado mucha tranquilidad, digamos, no sé, yo me fui a vivir solo, ¿sabes? Y
fue como, voy a amoblar el apartamento como yo quiera, no lo más barato, sino voy a contratar una diseñadora de interiores y lo va a diseñar y me van a hacer los muebles a la medida y bonitos y de lujo, y yo me pude dar ese gasto sin ningún problema. Eso es lo que te decía, Sí. mensajes de abundancia, pero también yo lo pude hacer porque es que llevo desde hace años, y esto no es un gasto, eso es una inversión, porque el lugar donde yo vivo se tiene que ver bien. Pero como hice eso, yo tengo 30, entonces 10 años, entonces 10 años se acumula un capital que te permite hacer este tipo de cosas. Eso es largo plazo. O sea, yo sabía desde que empecé que esa plata no se toca. Y fue muchas veces de, vámonos de viaje. Y tenía la plata para el viaje. Me acuerdo mucho que yo quería ir a Europa y me dijeron, el viaje vale 9 millones. Y en ese momento todo mi patrimonio eran 9 millones. Y no. Y dije, no, no, porque tengo la plata y me muero por ir a Europa, pero es que es el ahorro que llevo haciendo pues desde hace rato. Entonces, Claro. esa plata es para otros fines. Ahorita hay un capital, si en algún momento no sé, compraré una casa, entonces una Ahí parte está. saldrá para, pero hay otra parte que no se toca. Hay una parte mía de CDTs que no se toca. No se Eso. toca, perdón, no se toca, se renuevan y el CDT no se toca. Ok, Enzo, desde Colfondos, ese concepto de a largo plazo, ¿cómo se ve? Mira, yo lo pondría en términos súper prácticos. Efectivamente, largo plazo es tiempo, tiempo en serio. Si uno quiere pensar en el retiro, si uno quiere pensar en que efectivamente la expectativa de vida nuestra seguramente va a superar los 90 años y la de nuestros hijos va a superar los 100, es esperar a que la plata crezca con interés compuesto. Pero ¿cómo se traduce eso en algo súper concreto? Mira, el fondo moderado nuestro, que nació en 1994, nació con un valor de unidad que es un tecnicismo, pero 1.000 pesos. 1.000 pesos costaba una unidad. Eso quiere decir que si alguien invertía 1.000 pesos en 1994 y lo dejó ahí sin poner ni un peso más, hoy día tendría 73.000 y algo pesos. 73, casi 74 veces más plata, solo por el efecto de la acumulación y el interés compuesto. Eso es largo plazo. Entonces, cuando yo digo qué lindo sería el haber sabido antes, digo, yo en el año 94 era un pergenio, pero si hubiese vendido dulces en el colegio Si hubieras empezado y como hubiese Nico. puesto 1.000 pesos en el fondo moderado, hoy día esos 1.000 pesos valdrían más de 73.000. ¿Te fijas? Entonces, eso es un impacto que no es un impacto lineal, no es algo que es una multiplicación por 1,5, un 10%, pero como decías tú, claro, yo veo a fin de año, de un año, y me rentó, no sé, 2 goticas. No es lo que importa. Largo plazo es pensar de verdad en que si yo soy previsor hoy e invierto en la AFP, por supuesto, que es donde yo trabajo, o invierto en cualquier otro instrumento, eso va a ir generando un rendimiento, pero el siguiente rendimiento es sobre el capital que puse, pero además el rendimiento que obtuve en la vuelta anterior también rinde. Entonces el rendimiento del rendimiento. Y es por eso que se llega a esos números tan estrafalarios donde te digo, en 1994 1.000 pesos se transformaron hoy día en más de 73.000. Ok, y si una persona joven, por ejemplo, esta pregunta es para ti, Nico, nos ve, pero dice, yo quiero invertir, pero no quiero dejar de disfrutar, ¿cómo se llega a ese equilibrio para poder hacer ambas cosas? Porque es que yo también creo que los 25 pues es una edad donde uno está disfrutando, viajando, conociendo, haciendo un montón de cosas. El paso a paso es el que te decía, uno tiene que identificar cuánta plata se gasta, cuánto es tu mínimo para vivir. Entonces listo, ese es tu mínimo. Bueno, no vas a sobrevivir, entonces métele un par de cositas más. Pero siempre deja una parte para ahorrar. Si tu vida cuesta más de lo que te estás ganando, esa no es tu vida. Esa va a ser tu vida. O sea, estás gastando más, Estás gastando más de lo que te ganas. de lo que Exacto, te entra. Exacto. Esa va a ser tu vida, listo, uno se lo mentaliza, ambición, pero en ese momento no te da para tener esa vida. Entonces, ¿cuánto te ganas? ¿Cuánto puedo ahorrar? Y lo que te decía es disciplina. Todos los meses, saco y ahorro, saco y ahorro. Ya es muy fácil, o sea, ahora hay débitos automáticos. A uno le pagan y automáticamente uno puede sacar 100.000, 200.000 y se van a cualquier otra cosa de inversión. Es súper fácil. Y como todo en la vida, si vos querés algo, pues eso implica sacrificios, eso implica riesgos.
pues toca tomarlos. Ahí es la diferencia entre el que empezó a ahorrar chiquito, empezó a invertir, empezó a trabajar, empezó a emprender pequeño y el que se demoró. Claro. Lo mismo es que en no las tomó inversiones. decisiones a tiempo. Lo mismo es en las inversiones. Hay una frase que es muy famosa porque la pregunta, o una de las preguntas que la gente más hace es, ¿pero sí es buen momento para invertir? O sea, en todos los videos, entonces, pero hoy es buen momento para comprar esa acción. Eso no importa, porque vos vas a invertir a 20 años. Y hay una frase que es muy famosa y es, se pierde más plata por estar esperando el momento perfecto para entrar a invertir que por simplemente entrar a invertir y dejar esa plata años. Porque eso siempre sube y baja, pero en el largo plazo la tendencia siempre es que es hacia arriba. Entonces, tú la ves así, pero cuando eres, no sé, microscópico, pues... Ahí vas viendo el crecimiento. Pero también ves cuando cae, y está bien, es normal, el mercado es cíclico, pero con tendencia hacia algo positivo. Entonces, si lo inviertes a 10, 20 años, eso va a crecer. Si te pones a comprar una acción hoy o a invertir en un fondo hoy y a los 3 meses quieres ver ganancias, eso no va a pasar. Probablemente va a ser pérdidas. Sí, es lo normal, o sea, es que el mercado funciona así. Arriesgarnos a ser ambicionarios, eso para ti, ¿qué significa o qué es ser ambicionario, sobre todo en estas decisiones financieras? Como te decía, fijarse metas significativas. El dinero es un medio para lograr fines de vida. Entonces, para mí, la paz, la libertad, ese tipo de cosas son las que como persona me mueven hacia el futuro. Pero la pregunta es cómo lo logro. ¿Cómo llego a esa vejez con 90 años pudiendo disfrutar la vida? Porque muy seguramente la salud, espero que sí sea, me lo va a permitir. Lo importante es que financieramente también me lo pueda permitir, ¿te fijas? Yo creo que el futuro de Nico ya está muy asegurado. Nico, te felicito, gracias por tomar esas decisiones. Espero que muchísimos jóvenes se inspiren con tu historia, con lo que nos contaste y por supuesto con toda la información que Enzo nos trajo. Gracias por acompañarnos. Esto es Ambicionarios, el podcast by Colfondos.